Vamos a hacer un videito rápido que va a ir para YouTube para ayudar a todas las personas que están atoradas con los nuevos servidores. La verdad que más o menos estuvimos viendo cómo es la manera más rápida de rushear level, si es lo que te interesa rushear level. Básicamente es primordial la Neo Raid. No hay otra cosa más importante que la Neo Raid. Una vez lleguen, que se puede llegar por cualquier nación. La van a encontrar. Denme 2 segundos. La van a encontrar a la Neo Raid. A ver. En su nación. Por ejemplo, en Brakmar. Está acá mismo. En este apartado. Siempre que vean como en el mapa como este. Como una caravanita así. Es la Neo Raid. Y van a ver un cañón. Van a ver un cañón. Le van a tirar a encañonarse. Se mandan. Y van a ir directamente a la Neo Raid. La clave de los nuevos servidores es sí o sí la Neo Raid para subir y spamear nivel. Es entrar. No me chispas. Es entrar, hablar con el Gerard y tomar siempre cada cambio de día las misiones de la Neo Cazadora. Siempre da una misión por día. En este caso sería, por ejemplo, Neo Roble Blando. Lo que quiere decir que si vos lo haces, te va a dar esta cantidad de XP que es en base a tu nivel. O sea, si vos sos nivel bajito, o sea, sos nivel alto, te da más. Si te pasas de nivel, te da más. Es como las moduladas de las Neo Raid. ¿Entienden? Entonces, también por semana nos van a dar una que lamentablemente no tengo para mostrarles, pero se llaman también Neo Misiones. Son casas de Neo Jefes, pero hay que cazar 4 durante esa semana. Eso da muchísima XP en base al nivel. Y lo bueno es que cada semana se va a ir reiniciando. Entonces, no es algo que se acaba como las moduladas, un ejemplo. Entonces, esto, importantísimo, si van a jugar en los Neo Servers, ya sea Neo Ogre, Roguelike, no importa, Neo Server, todas tienen esto. Muy importante, una vez que hacen un Neo Jefe por primera vez, para poder tener más experiencia acumulada, más porcentaje, como yo tengo acá, como pueden ver, que tengo un nivel por 6, tienen que venir con el Gerard cada vez que hayan matado un Neo Jefe. Vienen, hablan con el Gerard y acá les va a salir una opción que significa que como que el Gerard les va a decir, bueno, lo lograste, toma más experiencia para seguir avanzando. Entonces, eso por un lado. Por un lado, dejamos claro que la experiencia de todas las semanas, de todos los jefes de las Neo Raid, no importa si es modulado o bajo, no importa, podrías hasta hacer los Neo Jefes, por ejemplo, estos. Podrías hacer estos 4 en ese uno. Y ya está, listo, te olvidas. No hace falta que hagas, digamos, de alguna manera en especial o algo así. Tenés que hacerlos por semana para que te den esa experiencia extra. Una vez terminado con eso, que es un montón de XP, ahora viene la parte del walkthrough normal, digamos, de los no neos. ¿Qué recomiendo yo? Toda dungeon que vayan a hacer con un amigo de grupo de 6. Si son 3, está bien, se entiende. Este por el Rollerblader. Agradecido. Esto va para YouTube, seguro. Ese por eso lo. Toda dungeon que vayan a hacer de grupo de 6, no importa si tienen mal set, no importa si están mal, no importa si están más o menos, intenten hacer la estasis 3. ¿Por qué estasis 3? Porque si la hacen estasis 3, porque si la hacen estasis 3, van a tener un logro. Que son 2 logros por dungeon, si no estoy equivocado. Estasis 3, estasis 5. Y estasis 1, si no estoy mal, creo también. Aparte de que hay más logros por matar al jefe primero, último. Pero los importantes son esos: hacer la dungeon en estasis 3 y en estasis 5. Como uno recién empieza, no tiene buen set, prueben siempre hacer la estasis 3, menos los neojefes. Yo recomiendo furtivamente hacer los neojefes en S1, entregar la experiencia que nos da el Gerard, hacerlo otra vez por las semanales y nada más. Después de eso, no hay mucho más. Cuando lleguen al 120, pueden hacer las misiones de Pikahari, que dan muchísima experiencia, son casi 5 niveles regalados. Aparte, les conviene mucho para tener
las espías rebotis y agarrar cofres y saltar por algunas zonas. Y seguido de eso, tenemos el arco de aproximación, que son las misiones de Wabbit. Entonces, creo que por encima de 100, las misiones que van saliendo, que son, ¿cómo decirlo?, de los secretos que nos dan los espías, el Auco, el Cid, el reloj de arena. El martillo de Mur no lo recomendaría porque son misiones muy complicadas. Pero estas 4, espías, Auco, Cid y reloj, recomiendo mucho tener paciencia, capaz mirarse algún videito en YouTube y hacerlas. Porque la verdad que dan muchísima experiencia. Y luego de eso, lo mismo, como acá en la Neo Raid, los Neos servidores, no hay brechas. Te recomiendo furtivamente hacer S3, todas las dungeons posibles. Y luego de eso, hacer las S5 si ya tienen un buen set. Hay dungeons que no necesitan mucho, ¿cómo decirlo?, mucho set. Por ejemplo, Neo Valley es, por ejemplo, empujar al jefe. Nada más, dejarlo de tu rango y ya está. Pero hay otras dungeons que sí van a necesitar. Una vez sacado de eso, por ejemplo, podríamos las diarias fuera de la Neo Raid. ¿Cómo se agarran las diarias? Es facilísimo. Tienen que estar en terreno que no sea en la Neo Raid ni en el bibliotemplo. Se ponen en cualquier lugar. Y acá con Mashus H o dándole acá, se van a su saquito. Y hablan con este ojito de acá. Módulo. Y les va a dar, depende de su nivel, muchas misiones diarias. Que son las casas. Esto de acá les va a salir acá mismo. Esto, al igual que las Neo Raid, da ¿cómo decirlo?, una experiencia modulada según tu nivel. No le va a dar lo mismo a tu compañero que es nivel inferior o superior, sino que se adapta a tu nivel para que no te detengas. Entonces, por ejemplo, acá me está dando 6 millones, el Sartsu me está dando 13 millones. No le va a dar lo mismo a mi amigo que está recién empezando o que tiene el nivel justo. Yo, por ejemplo, acá en NeoRublax estoy 125, 127. Y aparte te da una ficha. Ya con esas fichas puedes sacar ítems y cositas. Pero lo que buscamos es experiencia. Luego de eso, no hay otra cosa. No hay algo más tipo superior. Tipo algo más, ¿cómo decirlo?, boom, ¿viste? Como para poder levear. Como mucho, también, ya sea en Neogres y Neorublas, recomiendo que aprieten la D. Busquen las mazmorras de 3 jugadores, que sean las mejores para spamear. Pueden hacer Factor Troll, Guardia de Supervillanos, Cosa del Atormentador, Santuario de Mimol, Wabbit, Guarida de Cali, según su nivel, Ciudad Prohibida. Las dungeons de 3 son generalmente mucho más rápidas que las dungeons de 6. Y la gran mayoría dan muy buen XP. Entonces también recomiendo arduamente spamearlo. Yo por mi caso, por ejemplo, la que más voy a spamear va a ser Wabbit. Que la voy a, apenas la liberen, aunque sea un neo jefe, la voy a estar spameando a full. Así que nada, eso sería como la manera de subir experiencia lo más rápido posible y rushear nivel. Tanto en NeoRublax como en Neogres. Actualmente ya jugué en los dos. Me costó mucho más, muchísimo más jugar en NeoRublax, porque yo juego con 3 personajes, no con 6. Entonces recomiendo que entren con un dúo, que encuentren a un amigo, porque está muy difícil. Está muy difícil, está bastante difícil.